Sonic Rush fue la primera incursión del erizo en la portátil de doble pantalla de Nintendo, la DS. El mismo trajo muchas novedades en su momento, como la inclusión de la mecánica Burst y la incorporación de un nuevo personaje, la gata Blaze. Tuvo un buen recibimiento por parte del público jugón, debido a su calidad gráfica, sonora y jugable, incluso mezclando elementos 2D y 3D. Esto fue suficiente para que los fans se imaginaran cómo hubiera sido una entrega totalmente en tercera dimensión. Pero ya esto dejó de ser una fantasía y se convirtió en realidad, ya que un grupo de aficionados ha reimaginado el juego en total 3D, para bien y para mal. ¿Quieres saber lo que opino de este fangame? Pues prepárate, ya que creo que no será del agrado de todos. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Rush 3D es, como su nombre lo indica, una recreación del clásico juego salido en la Nintendo DS, pero ahora en 3 dimensiones. Para su creación, contó con la participación de Luke Station en el diseño de niveles, Scully Dace como artista 3D y Tensi en el área del sonido, entre otros colaboradores, utilizando para ello el entorno Unity. El título nos permite desde un inicio escoger entre 2 modos gráficos, el moderno, con filtrado de texturas y mejor renderizado, aunque luce algo oscuro, y el modo DS, en donde todo se ve pixelado, pero con mayor brillo y claridad. Tenemos a nuestra disposición en esta demo un solo acto, Leaks Store, y un solo personaje, Sonic. El entorno visual busca asemejarse bastante al tipo de gráficos tridimensionales que era capaz de ejecutar la Nintendo DS. Existe una combinación de elementos poligonales y sprites planos, dándole una apariencia un tanto peculiar, aunque bastante pintoresca y colorida. En verdad, el apartado gráfico no está nada mal, buscando una estética low poly o bajo poligonaje, pero sin renunciar a ciertas bondades tecnológicas actuales, por lo que estéticamente cumple. No obstante, tiene muchos serios aspectos que deben mejorar, como explicaremos más adelante. En cuanto al tema sonoro, no hay novedad, se han conservado toda la música y sonidos del original, ya de por sí excelente. El manejo es casi igual, solamente se ha incluido la posibilidad de derrapar en las curvas al estilo Sonic Unleashed, del cual toma bastantes referencias. También el rebotar en las paredes. De igual forma conserva las acrobacias. Y por supuesto, el modo Burst sigue estando presente. Hasta aquí todo bien en apariencia, pero no es oro todo lo que brilla. En verdad, había leído y escuchado muy buenas opiniones de este fangame, lo que me motivó a probarlo. Y a pesar de que seguramente mi opinión va a ofender al fandom en general, diré lo que pienso. El juego está optimizado como el orto. Sé que mi equipo no es de última generación, pero he leído comentarios de que, incluso en PCs más potentes, no va todo lo fluido que se espera. A mí en particular me iba espantoso, cosa que se notaba más a la hora de capturar gameplay. La tasa de cuadros bajaba muchísimo, a pesar de ser un título que no es ningún portento en términos gráficos. Aunque sin duda lo peor de todo es la cámara. Hay momentos o secuencias en las que literalmente no sabes qué rayos está pasando en pantalla. Parece que se hubieran esmerado más en impresionar al jugador que en buscar jugabilidad. Literalmente te verás luchando por tener el mejor ángulo de cámara posible, aunque en las partes de vista lateral esto no afecta mucho. El control deja mucho que desear, en ocasiones pulsas B para barrerte y sin embargo no reacciona, sin contar las innumerables veces que te sales del camino y terminas cayendo al vacío, ya sea muriendo o flotando. Lamentablemente, estamos ante el típico caso del fandom de Sonic, dejándose llevar más por la emoción que por la razón, alabándolo más que cualquier juego fan, e incluso oficial del erizo en 3D, lo cual es una exageración, ya que el juego tiene muchos defectos y cosas que mejorar. En fin, una buena idea, aunque dista mucho de ser lo ideal. En conclusión, Sonic Rush 3D es un claro ejemplo de cuando la comunidad se concentra más en el tema gráfico que en la jugabilidad.
El juego en general no está mal, y el concepto es de maravilla, pero la puesta en escena aún le falta mucho para ser fluida. La mala optimización, cámara y control lo echan para atrás. Esperemos que tomen nota y puedan resolver todos estos problemas. Mucho ánimo a todos los encargados de este remake tridimensional del clásico de la DS. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Rush 3D? ¿Piensas que es lo más apoteósico que se ha hecho jamás en la historia del erizo? ¿El fandom me buscará con antorchas? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.